a Camilo que empecemos a pasar este PowerPoint muy corto, no van a ser más de 3 minutos, a manera de motivar un poco la conversación. ¿Por qué? Nosotros creemos que la parte legal es algo muy importante en todo el futuro de lo que es la minería. ¿Cómo buenas regulaciones pueden modelar el futuro de una buena minería? Nosotros, en nuestro caso particular del cobre, tenemos unos efectos primarios de grandes volúmenes de pasivos que se generan. No olvidemos que nosotros estamos rescatando hoy día de los recursos menos del 1% del metal cobre, lo que significa que más del 99% del material que estamos removiendo hay que disponerlo en alguna parte. Esto ha ido cambiando probablemente porque hoy día se trabaja más con minería subterránea que con minería a bajo abierto, pero tenemos los grandes volúmenes de ripios, de lastre, de relaves, ¿no es cierto? Y de escorias que salen de la fundición. En la última fotografía, ustedes ven el caso de los gases, que también los gases de fundición han sido un pasivo minero por largo tiempo, gaseoso solamente, con muchas dificultades para manejarlo, pero que se le encontró una solución desde el punto de vista ambiental, que es generar ácido sulfúrico, que hoy día se usa también como un material que tiene un valor. Entonces aquí tienen ustedes un caso de un residuo altamente contaminante que se ha transformado en algo de valor. La siguiente, por favor, Camilo. Aquí ahí tienen otro ejemplo, más drástico todavía, los efectos primarios de la minería del oro. Esto es en el Amazonas, ¿verdad? En que hay una gran contaminación de las aguas y ha sido realmente un motivo de discusión a nivel de los gobiernos latinoamericanos en particular, por lo que significa la importancia del Amazonas para nosotros, para globalmente, para Latinoamérica y para el mundo. La siguiente, por favor, Camilo. Bueno, Naciones Unidas tiene cuantificado cuál es la situación global en nuestro globo terrestre en este momento, del punto de vista de la disponibilidad que tenemos, y tiene graficado ya cuál es el impacto con la huella ecológica que tenemos hoy día, que es una huella ecológica que ha ido disminuyendo porque la población ha ido creciendo, ¿verdad? De tal modo que si nosotros miramos este gráfico en que están todos esos puntos que están de colores ahí, son los distintos países del mundo, el sector en que todo el mundo debiera estar es el rectángulo que está en la parte inferior derecha, pero no hay ningún país por exceso o por defecto que esté dentro de ese rectángulo, ni los más ricos ni los más pobres. Ese es un desafío enorme desde el punto de vista global, poder, poder que todos los países estén dentro de este concepto de desarrollo futuro. La siguiente, Camilo. Y finalmente, un gráfico de cómo nosotros vamos generando desechos en el caso de la producción de cobre, y nuestra situación en particular como productores primarios llega hasta la línea roja esta que está ascendiendo, donde estamos produciendo el cátodo de cobre, ¿verdad? Y estamos generando una cantidad impresionante de pasivos alrededor de nuestra minería, y posteriormente los productores secundarios, que son los que compran nuestro metal y van a producir bienes finales, son los que van a rentabilizar mucho más este proceso. Nosotros estamos en el sector izquierdo, que es la parte de los productores primarios, y no hemos podido entrar al grupo de los productores secundarios con productos terminados que vayan al mercado. Pero eso será terreno de otra discusión, de otro conversatorio más adelante. Lo dejo entonces, los dejo con Patricio Cartagena y los conversadores de esta ocasión. Muchas gracias. Gracias, profesor Mario Sánchez. Gracias, Carlos, por la invitación y también por convocarnos, digamos, a esta conversación, porque ese es el sello. Esta es una conversación que permite, de algún modo, generar distintos puntos de vista en temáticas de interés para la industria, que hoy día están siendo de mucha actualidad. Y siendo de actualidad, quisiera partir contigo, Jorge, preguntándote cómo ves tú a 9 años de ya la entrada en vigencia de la ley REP su estado de implementación, los desafíos que ella misma plantea al ser una ley marco que
establece virtuosamente, en mi opinión, definiciones, principios, sistemas de gestión, productos prioritarios, en fin, establece una innovación jurídica. Han pasado 9 años y la industria minera también ha sido parte de ese mismo proceso de implementación. ¿Cómo ves tú este estado de avance y cuáles crees tú que son los próximos objetivos? Ya, bueno, gracias primero por la invitación. ¿Se escucha bien? Perfecto. A Nermina, a Carlos, a Mario por su introducción. Bueno, ha sido directamente a la pregunta, ha sido una aplicación compleja, bastante compleja. Yo creo que estamos en un periodo crítico de la aplicación de la ley REP desde el punto de vista de validar su viabilidad, considerando si es posible que esta ley se despliegue en su total virtualidad, porque ha costado, con las cifras respecto al porcentaje respecto de los regulados que están obligados a cumplir la ley, que participan en un sistema de gestión es muy baja. Debería empezar a cambiar porque ya tenemos el inicio de los primeros procesos sancionatorios a cargo de la Superintendencia de Medio Ambiente, pero ha costado bastante. Porque obviamente es una ley que es muy contracultural y muy a trasmano de lo que es nuestro sistema institucional normal de gestión de residuos, donde sigue siendo fundamentalmente a nivel domiciliario competencia y función de las municipalidades, la gestión clásica, digamos, de los contratos de licitación de la disposición final de los residuos. Y a nivel industrial, si nuestro mercado siempre ha estado más desarrollado y en consecuencia no ha costado tanto como a nivel domiciliario. Sin embargo, si uno revisa, por ejemplo, las licitaciones que han hecho los sistemas de gestión, muchas de ellas quedan desiertas. Y eso significa que los gestores de residuos industriales o domiciliarios que tienen experiencia, que tienen la espalda económica para hacerse cargo de esto, no están considerando interesante participar en estas licitaciones o ser parte del ecosistema red. Específicamente a nivel de minería, que no es el ámbito de mi especialidad ni nada, pero obviamente tangencialmente por la aplicación de la red y las normativas ambientales uno algo ha visto, me parece que la implementación ha sido mejor, dado que, como lo presentó en la introducción Mario, se trata los pasivos mineros generalmente son residuos industriales y hay una costumbre de gestión y reutilización o valorización de residuos mayor que el mundo domiciliario. Y dado que uno de los primeros productos prioritarios que fue el neumático fuera de uso, categoría B, precisamente tiene que ver mucho con la actividad minera, entonces al menos a mí me tocó participar en algunos sistemas de gestión que tenían que ver específicamente con estos neumáticos y están funcionando más o menos bien. Pero el panorama global es complejo. Estamos dando los primeros pasos, son pasos más o menos vacilantes, avanzamos 2, retrocedemos 1, que también es normal en un cambio de este calado, porque, claro, puede que este sea uno de los temas menos sexy de la regulación ambiental, porque muchas veces todo se lo come la tramitación de proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental o bien la discusión de la famosa permisología, pero subterráneamente el tema REP es una transformación muy difícil, muy grande y es muy ambiciosa por las tasas que tienen y por el alcance que pretende también tener. Entonces, yo creo que hay que seguir mirándola, hay que ir viendo, hay que apuntar a que todos los actores hagan lo suyo, el gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia, los gremios, en fin, porque yo creo que esta cuestión igual tiene un riesgo importante de que pueda caerse. Yo lo pondría sobre la mesa como para discutirlo, pero siendo optimista, los primeros pasos, claro, muchas veces cuestan y probablemente ya después sean pasos mucho más fuertes y más firmes. Gracias, Jorge. Víctor, desde tu perspectiva, aprovechando también este foco en tema de ley de REP, yo sé que tú has estado muy inserto desde la perspectiva desde dentro de la industria. ¿Qué tanta sinergia la ley REP ha ido entregando en términos de orientación, de principios, de diseño de modelo de negocio también, para que la industria pueda avanzar no solo con los neumáticos, desde luego, sino también con otra serie de otros productos, comillas, denominados minería secundaria, digamos? ¿Cómo has visto tú esta implementación? ¿Qué tal, Patricio? Saludar a todos, a Jorge, a Mario por la introducción, Carlos también, y a todos los que están conectados hoy día. En una temática que es bastante desafiante. Yo diría que estamos partiendo, estamos todavía con una lógica muy incipiente para el desafío que tenemos. Y eso tenemos que asumirlo, como calidad de líder minero, enfrentamos una oportunidad histórica de transformar estos pasivos ambientales mineros
Hablemos de los masivos, yo creo que salir un poco de los neumáticos y entrar a relave, a escoria, en activos económicos a través de la economía circular. Ahí nosotros tenemos una tremenda oportunidad, pero también tenemos una masividad de la situación en términos de volúmenes que escapan las fronteras de Chile. O sea, por mucho que reciclemos y circulemos todo lo que tengamos, Chile queda corto, incluyendo sectores como la construcción y muchos más. Entonces, hay un potencial que estamos hoy día limitado, y estamos limitados no solamente por la envergadura, sino también en el marco regulatorio que fue diseñado y sigue siendo diseñado para la gestión de residuos y no para la valorización de recursos. Y eso amerita un tema bien transformacional, eso amerita analizar las brechas, analizar las barreras, ver las rigideces, ver cómo nosotros tenemos que profundizar y modificar e incorporar una revolución habilitante que permita, a través de distintas fuentes, empezar a hacernos cargo de un desafío que es, sin duda, el talón de Aquiles de la minería actualmente, no solamente en términos de crecimiento, imagen, permiso, sino también en términos reputacionales. Y ahí hay un trabajo colaborativo que escapa al mundo político, el mundo gremial, el mundo sectorial, entramos en el mundo académico, de la innovación, en fin. O sea, acá tenemos un tema multisistémico, multifactorial también, y por lo tanto creo que estamos partiendo una carrera que viene y que va a ser de largo plazo, con muchos actores que tenemos que involucrarnos en toda esta carrera que viene hacia adelante. Sí, yo en ese punto que planteas tú y aprovechando la experiencia también de Jorge en todo lo que es el desarrollo normativo, claro, hoy día tenemos mi opinión personal, digamos, todavía desde la Autoridad de Salud, obviamente un enfoque muy asociado al cuidado de las personas, obvio, pero que eso ha impedido de algún modo ir mutando, ir avanzando en que las normas, que tenemos gente que ataca principalmente el tema de la exposición de riesgos, sus efectos, pero claramente no toman, porque no han podido tomarlo por este rezago normativo, digamos, a conceptos más nuevos de valorización, circularidad y otros. Entonces, no sé si tienes alguna perspectiva de cómo la Autoridad de Salud ha ido, esperemos, evolucionando hacia esta óptica más de transición a la circularidad, también a propósito de residuos o pasivos en términos genéricos. Sí, tengo una apreciación, coincido también con Víctor, que puso también sobre la mesa el desafío regulatorio. Yo soy crítico de la forma en que Salud gestiona sanitariamente, para la redundancia, el manejo de residuos, porque obviamente no es que no le interese, pero está haciendo un poco, está imputando falta de interés cuando no tengo ninguna razón para hacerlo, pero sí no considera dentro de su marco normativo y su horizonte de regulación el tema de los subproductos o el fin de la condición de residuos. Es bastante reacio a eso. Y también tiene un incentivo generalmente a regular, a reglamentar la gestión de ciertos residuos. Y ahí, obviamente, que si Salud regula residuos lo va a hacer con un enfoque sanitario. Ahí tengo entendido que se está, entre otras cosas, viendo un reglamento sanitario en el manejo de escorias de cobre, si no me equivoco. Que es una de las cuestiones que largamente requeridas o esperadas por la industria para hacer esto que decía Víctor, digamos, para dejar de hablar de residuos, empezar a hablar de subproductos, para dejar de impactar en la gestión de materiales. Entonces yo creo que aquí tenemos un problema, porque si Salud no se pone de acuerdo con medio ambiente, que desde un punto de vista de políticas públicas empuja esto de la economía circular, la hoja de ruta y qué sé yo, vamos a tener pocos resultados, porque la regulación sanitaria es difícil, es estricta, es intrusiva, mira con mucha desconfianza el uso de los subproductos y los residuos que se crean en proceso de la escoria. Entonces lo mira muchas veces como residuo peligroso. Usted sabe que cuando un residuo es peligroso, ahí olvídense como de tramitar autorizaciones para que esto salga fácil. Entonces también creo que ahí hay un punto que es una cultura regulatoria que hay que transformar. Además, para no ser injusto, también hay pocos recursos para regular esto, digamos. Hay pocas personas, hay pocas capacidades, no por mala fe, sino que porque son 2 o 3 funcionarios muchas veces los que tienen así o la competencia para hacer estos reglamentos. Y también hay un problema que, a diferencia de la regulación normativa ambiental, que institucionalmente probablemente sea a nivel del país la que más tiene espacios de participación ciudadana en proyectos y en desarrollo de normas, la reglamentación, el proceso de elaborar reglamentos de salud es muy opaco.
no hay muchos espacios para hacer, para intervenir en forma previa en esas regulaciones del mundo, por ejemplo, la industria, que es muy importante, porque le traspasa al regulador la experiencia concreta en el desarrollo de inversiones del mundo específico que quiere ser regulado. Pensando un poco también siguiendo, Víctor, contigo en el tema de foco negocio, que me interesa siempre, porque cuando uno dice, bueno, tenemos a este operador minero que tiene estos pasivos y quiere movilizarlo, digamos, darle valor, financiar algún proyecto, o algún emprendedor que está con alguna tecnología, estudiándola, tratando de escalarla, digamos. No puedo dejar de preguntarte, porque yo sé que has estado liderando ese proceso, si el Instituto de Tecnologías Limpias recientemente creado, que está en pleno proceso de instalación, ¿tú crees que pueda ayudar en esta perspectiva, que pueda empujar, que pueda finalmente acelerar, digamos, permitiendo pilotaje, permitiendo, no sé, financiamiento, eh, identificación de tecnologías que puedan estar afuera, que puedan traerlas a nuestro país? Tomar finalmente al emprendedor y a ese operador minero que están con este interés. Yo sé que Sin duda, Patricio. lideraste ese proceso, así que me interesa tu perspectiva, digamos. Yo tiendo, bueno, claramente a compartir lo que señala Jorge. Yo creo que cualquier desarrollo de negocio tecnológico requiere certidumbre. Y el epicentro hoy día, yo diría, del problema está en la incertidumbre jurídica, fundamentalmente en la incertidumbre sanitaria, que es crítica. Ahí hay una barrera en la ambigüedad, en la clasificación de periodicidad de materiales, y esa facultad, entre comillas, discrecional, que no se ha movido por décadas de la autoridad sanitaria para exigir caracterizaciones complejas y costosas, son criterios que básicamente generan cuellos de botella muy difíciles de abordar para atreverse a emprender, a financiar, básicamente a hacer todo el ciclo que significa el escalamiento tecnológico, que sin duda hay muchas oportunidades. Y entrando a lo que tú me preguntas, el ITL lo quiere abordar. Dentro de los pilares que tracciona este Instituto de Tecnologías Limpias, que es por lejos el instrumento más relevante hecho en minería verde, en traccionar y en movilizar a la industria minera hacia una minería más responsable, que se hace cargo de sus impactos, entre ellos lo que estamos conversando hoy día, relaves, Escoriales y muchos otros que hay. Se necesita básicamente un marco regulatorio habilitante que no solamente está radicado en el ámbito sanitario, sin duda, pero desde el punto de vista de análisis y siendo pragmático, es el epicentro. Hay temas que hablar con la rigidez de cierre faena, hay temas que hablar con el sistema de evaluación de impacto ambiental, hay temas relacionados con normativas del INN, cosas que son complementarias para que ocurran este desarrollo tecnológico, que son prioridad de la industria. Si uno analiza el espíritu del Instituto de Energía Limpia, el ITL, tiene por objetivo traccionar lo que la demanda de la industria minera quiere hacer y cerrar como brechas. Y los residuos mineros figuran dentro de la prioridad estratégica. Por lo tanto, esperamos que haya una combinatoria, un trabajo conjunto científico-regulatorio de muchos actores traccionados por tecnologías habilitantes, como también marcos normativos habilitantes que, a través de pilotaje, de escalamientos, permitan desde las zonas mineras, desde donde tenemos nuestros pasivos mineros, empezar a valorizar y traccionar un nuevo ecosistema minero desde la minería secundaria, que tiene una cantidad de beneficios enormes, porque sabemos que hay minerales, sabemos que hay otro tipo de elementos de valor, como son elementos para la construcción. También tenemos incluso la posibilidad de desarrollar sistemas que son fertilizantes con ciertos materiales orgánicos. En fin, o sea, tenemos todo un circuito que hacernos cargo después de ciclos de hacer minería, y que básicamente tenemos que hacernos cargo hacia adelante. Y en esta perspectiva, dado el conocimiento que ambos tienen de estas temáticas, no sé si tienen alguna experiencia comparada, digamos, pensando en legislaciones y en industrias que están, desde luego, quizás con estadios de avance un poquito más desarrollados, Canadá, Australia, que ya están ocurriendo cosas, donde ha habido una mixtura, digamos, una mixtura en donde hay marcos regulatorios de género un poquito más progresistas, por ponerlo algún término, y por otro lado, un gran desarrollo de una industria en donde cuenta con ciertos incentivos, incentivos de financiamiento, incentivos de repente con ciertos beneficios tributarios. No sé si tienen alguna de estas experiencias
tanto normativas como también de modelos institucionales que pudiéramos poner en nuestra discusión nacional. Esto para ambos. Eh, yo no conozco tantas experiencias comparadas concretas. Sí, claro, uno siempre mira, obviamente. O sea, hay que pensar que como retrotrayendo a la primera pregunta que hiciste, Patricia, la ley REP originalmente, algunos la pensaron como una ley general de residuos, que es lo que sucede, por ejemplo, en España, o en otras experiencias, o en otras jurisdicciones donde hay una ley que regula la generalidad de las materias vinculadas con residuos y establece dentro de esa ley metas para la valorización obligatoria para los productores de acuerdo a las definiciones que establezca. Pero también, no sé, hace poquito estamos hablando con algunos consultores catalanes, hablando precisamente del tema de la escoria, y nos contaban que la experiencia de esos productos también había sido dificultosa en España, no ha sido tan fácil. Sin perjuicio de que la normativa europea tiene cosas súper interesantes, tiene registros específicos para los procesos, para el uso, por ejemplo, de escoria, si no me equivoco, y no la miran, si no me equivoco, también como residuo peligroso, el silicato de hierro, y yo creo que, claro, siempre miramos para allá, y no sabría decirte respecto a otras experiencias más concretas, pero la normativa no europea al menos es bastante integral en ese sentido, son normas generales. Y la normativa española también es bien interesante también porque tiene una ley general de residuos que salió hace poco, hace unos 2 años, que es bien completa a mi juicio y que yo creo que es a lo que hubiésemos debido aspirar en un momento. Obviamente ya está, hay que decir, el chancho está tirado, pero efectivamente ya está, ya los dados están en juego y ahora lo que hay que hacer es apuntar a la red a que funcione, que se establezca, que arraigue, y a que alrededor de la red existan estos reglamentos que no sean exclusivamente sanitarios para, como decía también Víctor, para traccionar la demanda, incentivar la demanda de materia secundaria, de materiales reciclados que no hay, digamos, y facilitar ese uso. Y ahí, claro, en Europa también hay varias experiencias en ese sentido. Y ahí, Patricio, déjame complementar a Jorge. Tuve la oportunidad de participar en lo que fue el proceso REACH, que fue un proceso súper complejo, que es el registro y autorización de sustancias químicas en Europa, donde nuestros minerales obviamente participaron, desde el cobre, concentrado, cátodo, molibdeno, y creo que nosotros tenemos ahí mucho que aprender y mucho que tomar, porque hay varias cosas que se imponen en esta política química europea. El primero, que la prueba de la clasificación recae en el productor. O sea, uno tiene que clasificar la sustancia como tal. Peligrosa, no peligrosa, el argumento, mucha evaluación científica, la industria del cobre colaboró conjuntamente, todos los productores del mundo, los europeos también liderando. Y me doy cuenta, primero, que fue muy simplista y muy lógica la manera como Europa abordó, siendo bastante también pragmática, pero bien rigurosa. En el caso específico, por ejemplo, de los escoriales de fundición, que nosotros lo denominamos en Chile y sigue siendo peligroso, muy complejo, en Europa no solamente se reciclan, se utilizan, se valorizan, es un subproducto, sino que son catalogados como silicato de hierro. En el caso nuestro, cuando hablamos de áridos, le ponemos el apellido artificiales, como que siempre complejizamos la ecuación a nosotros, cuando en la práctica tenemos nosotros áridos que son habilitantes de todas maneras para temas de construcción, en fin, tenemos varias formas de aprovecharlo. Entonces, hay una pauta muy importante que seguir. Europa, todos sabemos lo riguroso que es en el ámbito de regulatorio, de acceso a mercado. Ahí me tocó desde Codelco liderar esa iniciativa, para que se dieran los productos comerciales, para que seamos bienvenidos a los mercados. Bueno, y cuando habían temas peligrosos, bueno, ahí vienen soluciones tecnológicas, integraciones. Pasó con los barros anódicos, que estaban muy mal clasificados, se estaba cortando la capacidad de procesamiento internacional, nos integramos verticalmente en Mejillones con una planta recuperadora de metales, inversión internacional, conocimiento internacional. Entonces, tenemos soluciones para cuando empieza la clasificación a complejizarse, pero lo concreto que nos enredamos más de la cuenta. Creo que nosotros en Chile no lo estamos actualizando. Hay un ejemplo muy relevante en Europa que tomar, específicamente los escoriales. Creo que ahí tenemos, está todo estudiado, hay formas de implementación, ocurre en Alemania, ocurre en toda Europa. Entonces, bueno, ahí hay un aprovechamiento que hacer, sin duda, y por lo tanto es una experiencia que tenemos que homologar, replicar y aprender. Ahora, pensando siempre con optimismo y siendo bien provocativo también en esta perspectiva de
minería secundaria, sobre todo cuando estamos frente en este escenario de, comillas, escasez de ciertos recursos críticos, minerales críticos, en fin, hay toda una dinámica asociada a esa problemática, en donde la minería secundaria debe tener un rol, y Chile puede tener un rol aún mayor. Por otro lado, pensando además que en nuestro país, a través de estrategias se ha dado ciertas pautas. O sea, tenemos una política nacional minera del 2050 que habla de minería circular, economía circular, en fin, establece principios. ¿Estaríamos en condiciones derechamente de más bien ir y proponer cambios normativos, así, de pensar en una ley marco para todo lo que sean residuos mineros y generar una condición de, como se habla de una ley marco, que establezca principios, objetivos, definiciones, programas, sistemas de gestión, responsables, incentivos y finalmente con fiscalización, o sea, un poco pensando cómo se estructura la economía? ¿Creen ustedes que podría ser ese un camino para acelerar todo esto que estamos conversando? Yo sé todo lo que es lo complejo que puede ser tramitar una ley, pero a lo mejor esa misma ley o ese mismo anteproyecto de ley podría generar impulsos, ¿cierto?, a acelerar estos debates y finalmente existen proyectos cada vez más concretos. Pensando que están los otros instrumentos, ¿no?, el Instituto de Tecnología y otros que están ahí también, y el mismo rol de están ahí llevando a cabo las universidades. Este es un tema bien de técnica legislativa, pero no sé qué piensan. ¿Cree que vamos a tener espacio, no voy a hablar de espacio político, de espacio de fundamento, digamos, y de urgencia? Una buena pregunta. Mira, yo pienso parecido a lo que dice Víctor, creo que estamos coincidiendo harto, porque habla Víctor dijo que somos buenos para sobrecomplejizar los procesos. Entonces, yo creo que esto podría resolver, yo repito, no conozco tampoco la gestión de los residuos del mundo minero, pero mirando en general, yo creo que esto podría, primero, un buen reglamento de subproductos, porque norma técnica, esa mezcla entre reglamento y norma técnica me parece virtuosa en la medida que los reglamentos se hagan rápido y sean sencillos y que favorezcan la aplicación, por ejemplo, de los subproductos de la industria minera, que puede ser utilizada en mil cosas. Pero lamentablemente también hoy día hasta hacer reglamentos se ha transformado en un viacrucis, porque, por ejemplo, la ley RED que mandata varios reglamentos, no solamente el tema de meta, sino que también tiene de ecoetiquetado y qué sé yo, de miles de otras cuestiones más. Los reglamentos para regular los productos publicitarios se demoraron años, o sea, todavía no tenemos regulado baterías fuera de uso y estamos recién en proceso de tramitar el reglamento de aparato electrónico, en fin. Entonces, como tú dijiste, Pato, como Patricio, como técnica legislativa, claro, sería ideal poder tener leyes así, pero pienso que como están las cosas hoy día nos vamos a enredar mucho más que nos vamos a simplificar. Yo diría, claro, reglamentos, pero claro, reglamentos hoy día también cuesta un mundo sacarlos, pero si uno se ordenara, creo que bajo cierta reglamentación podría solucionarse, o al menos establecer este marco de certeza que dice Víctor, para que los operadores del ecosistema minero, proveedores, etcétera, puedan también plantear sus negocios y su proyecto a largo plazo, ¿no es cierto?, los procesadores de score y otras cuestiones. Sin duda, yo ahí comparto con Jorge, acá hay un desafío de llevar un material desde la base jerárquica de residuos hasta la cima de la cadena de valor. Y ahí se necesita un puente regulatorio que facilite, que habilite esa transformación. Considerando que desde el punto de vista normativo hay prioridades ineludibles, como la mencioné en la clasificación del estatuto sanitario, aplicable a escoria y relave y otros elementos, hay que flexibilizar la ley de cierre y racionalización de la necesidad de evaluación ambiental en la clase de proyectos. O sea, acá el que se mete en un relave abre una puerta y una caja de Pandora con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso es muy complejo porque nadie lo quiere tocar y eso ha generado rigideces que se dan fundamentalmente las grandes operaciones, sin duda. Pero no tenemos que olvidar que tenemos una cantidad enorme de relaves abandonados, la mayoría de pequeña envergadura, y también una cantidad enorme de relaves que no están en operaciones. Y esos son, desde mi punto de vista, foco de atención porque son un pasivo, porque son peligrosos, porque efectivamente contaminan comunidades, territorios, son una pésima imagen para la industria.
Entonces tenemos nosotros que diferenciar la envergadura del problema. Mi sensación es que por lo menos en tema de prioridad tenemos que atender a los relatos generados por la pequeña, mediana, minería, entre comillas, artesanal y también industrial. Y eso requiere que las reformas sean institucionales, pues han sido insuficientes, ¿no? Queda claro. Y tienen que ir acompañadas por un complemento que es crucial, ¿eh? Yo creo que acá hay un esfuerzo público-privado que tiene que reforzarse, se necesita mucho más conocimiento, mucho más técnico, y que acelere el desarrollo de los estándares técnicos que el mercado requiere también, porque acá la idea es transformarlo con circularidad, con productos finales que lleguen a los mercados con especificaciones del mejor nivel posible. Por lo tanto, se requiere un encadenamiento muy profundo, muy agudo, de mucha articulación de actores. Y por lo tanto un levantamiento de brechas, un levantamiento de entender las barreras que hay, no confundir brechas con barreras que caemos, también no complejizarnos y articularnos de todas maneras más allá del mundo minero, sin duda, porque acá entre el mundo de la construcción, el mundo sanitario, el mundo medio ambiente, mucha ciencia, mucho emprendimiento, tecnología, eso es fundamental. Entonces, requerimos eso, yo creo que es un desafío concreto, desafiante, muy vivo y muy necesario. Recientemente, ayer en realidad se terminó votando favorablemente una ley que aprueba, favorece la permisología, digamos, esto de los permisos sectoriales, con toda una modalidad de gestión de los mismos, justamente para poder acelerarlo. Yo no sé si en esa perspectiva, Jorge, Víctor, ha podido darle una mirada a lo que está en este proyecto de ley, que entendemos aprobado ayer, finalmente pronto a ser ley, que según lo que el mismo proyecto dice, bueno, busca de algún modo generar condiciones de aceleramiento en la tramitación, habla de una ventanilla única, entiendo que una ventanilla única digital, o sea, para efectos de, comillas, digitalmente favorecer el aceleramiento de la tramitación. Establece varias modificaciones legales de cuerpos importantes de funciones dentro de proyectos públicos. Mirados desde la perspectiva de que nos interesa hoy día, residual, minería secundaria, ven allí también algún espacio de mejor optimismo, de mejor proyección para que aquel operador minero que quiera tramitar un proyecto referido a relave, a escoria, en fin, a cualquier tipo de producto, encuentre un mejor escenario en términos de permisos y autorización. Sí, yo creo que, bueno, una buena noticia, y claro, se refiere principalmente a los permisos sectoriales, Sí. y obviamente, claro, uno miraría que esto es como una suerte como de conjunto de reformas que unidas en forma coherente tratan de abordar el problema en general, ¿no? La reforma al CEA, a la superintendencia, y hay otra reforma específica respecto a otros temas de tramitaciones. Pero creo que tiene cosas bien interesantes que podrían replicarse, un poco en la línea que estamos conversando contigo, con Víctor, que es las técnicas habilitantes alternativas, técnicas habilitantes, que es una cuestión que lo que busque, que lo contiene esta ley, que en ciertas materias que tienen bajo riesgo, son más simples, ahorra la tramitación de ciertos permisos a cambio de que tú presentes, por ejemplo, declaraciones juradas o ciertos avisos. Entonces digo, yo voy a hacer esto, lo quiero originalmente una DIA, en el fondo una declaración jurada, donde tú dices que tu proyecto es así, esto, otro, y los impactos, y no produce impacto significativo, en consecuencia no requiere pasar al siguiente nivel a través de un estudio de impacto ambiental. Entonces, este tipo de cuestiones, por ejemplo, serían interesantes que uno las tuviese para el uso de sus productos. Una vez que esté, como Víctor hizo referencia al RIACH, al registro, digamos, una vez que esté validado un proceso, por ejemplo, de escoria, ya no sea necesario hacer ninguna otra autorización más que un aviso, una declaración jurada, y usar la escoria, qué sé yo, como base, subbase, o para arios, o para hormigón, no sé. Entonces, por ahí yo creo que es una buena cosa que hay que mirar, a ver cómo resulta. Y lo otra cosa interesante, claro, la ventanilla única, yo creo que eso también es... Bueno, el CIA se pensó también con una ventanilla única. Sí. Es un proceso de ventanilla única. Lo que pasa es que uno termina todo el tema ambiental y queda después todo el camino de los permisos ambientales sectoriales, que muchas veces hasta incluso mucho más largo que la tramitación de la calificación ambiental. Pero en este caso, yo creo que claro, es una buena señal, y se hace cargo de un problema que era
a todas luces evidente, o sea, el porcentaje de retraso de tramitaciones de, qué sé yo, concesiones mineras o de permisos ante la DGA, de OH, o ante la CONAF, el SAG, unas cuestiones que a veces eran francamente inauditas. Entonces, yo creo que es una buena noticia que haya sabido y que haya empujado. Ya vuelvo a lo que se me había olvidado. Claro, que también contiene se pensó en algún momento hacer una agencia central para la gestión de permisos, que finalmente no prosperó, sino que quedó a través de una oficina que está en el Ministerio de Economía, que igual algo de eso hoy día en la Oficina de Gestión de Proyectos Sostenibles, GPS, no me acuerdo cómo se llama. Claro, que hacen que en mi experiencia hacen muy buena pega. Yo antes los criticaba antiguamente porque decía, pucha, porque hay una como estructura paralela al sistema y qué sé yo, pero en términos de tramitación de permisos sectoriales es clave la pega que hacen porque monitorea, trata de extrabar y finalmente el tema de los permisos es gestión. Tal como dice la palabra, es gestionarlo, es sentarse con el evaluador, ir despejando dudas, mejorando el expediente, tratando de simplificar, pero muchas veces las empresas no tienen acceso a esa gestión por las razones que sea, entonces dependen de contratar a tal o cual asesor o asesora para que esta cuestión funcione. Entonces, es una buena noticia. Yo creo que va por el camino correcto, hay que profundizar esto de todas maneras, pero al menos ya rompió la inercia en respecto al tema de cómo diseñar los sistemas de permisos en Chile. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, es una buena noticia. Yo creo que apunta más a proyectos, no quiero llamarlo verde, pero nuevo. No está tan orientada a la economía circular como que es lo que nos convoca en este conversatorio. Pero acá hay un tema de fondo, que Jorge lo mencionó, el hecho de articularse distintas instituciones públicas con ventanillas únicas, pero detrás de este desafío que tenemos aparece, bueno, sin duda, minería, estas obras públicas, está medio ambiente, esta economía, claramente, esta salud. Entonces, tenemos que esa coordinación es fundamental, porque si no se dialogan al interior de organismos tan relevantes como son los que de gobierno, estamos con una ausencia de un marco regulatorio jurídico fundamental que habilite, en este caso, la organización de nuestros residuos. Entonces, claro, es un puntapié de que dice uno, ojalá podamos entrar con proyectos hasta por verse cómo se canaliza. Estamos recién en la primera etapa, fue aprobado en la Cámara, recién tampoco es carne, tampoco es algo que está completamente sacramentado. Y por lo tanto, ojalá en la discusión que viene hacia adelante empecemos a incorporar no solamente nuevos proyectos que están en trabajo, sino también proyectos que son habilitantes dentro del ámbito de los residuos que hemos ido generando en el sector minero. Y pensando también quizás en otra perspectiva que no debemos olvidar, que un poco el territorio y las comunidades. Porque finalmente estos residuos, cualquiera que hablemos, está situado en un territorio, en un lugar, ¿cierto? En una zona en donde hay una exposición de personas, y ahí el rol de las comunidades, cómo ven esa perspectiva también de cómo generar mayor conocimiento del tema de la circularidad, cosa de que al momento de que cuando existan estos proyectos, que queremos que sean proyectos virtuosos, ¿cierto?, que busquen valorizar, reprocesar y finalmente generar una condición de mejora. ¿Cómo ven esa perspectiva del rol en el territorio? Porque allí están los residuos y hay comunidades que están por años, han estado puestas mirando, digamos, la cercanía de estos mismos, de las mismas tortas de relave, como uno de los tantos ejemplos, Andacoyo y otros pueblos. ¿Qué piensan sobre esa perspectiva? Mira, déjame ahí saltar un poco el orden que hemos seguido con Jorge, pero a ver, acá hay una transformación de la minería, queramos o no queramos, muy profunda. O sea, la minería que conocimos en los últimos 100 años va a ser distinta a la que viene en los próximos 100 años. Y parte fundamental tiene que ver con las comunidades y los territorios. Sin comunidades y sin territorio simplemente no vamos a tener minería. Y eso significa uno de los temas que son fundamentales dentro de esta minería hacia adelante, que tiene que ver con ser transparente con nuestros desafíos y con nuestros, básicamente, talones de Aquiles, como dije, y dentro de esto aparecen los relaves y otro tipo de residuos y los impactos que tenemos en el medio ambiente y también en zonas que a veces han sido declaradas como saturadas, en fin, o sea, ahí tenemos un tema de trabajo
las herramientas tecnológicas satelitales, ya el monitoreo está, por lo tanto, develar estos desafíos forma parte fundamental de sintonizar y poner atención desde el ámbito empresarial, ámbito tecnológico y ámbito de investigación para poder atender esos desafíos justamente. Entonces, creo que la mancomunión desde el ámbito territorial comunitario, como también del conocimiento y el emprendimiento para los desafíos que tenemos, entre ellos lo que estamos hablando en términos de residuos, es fundamental. Entonces, aquí el territorio y la comunidad es clave. Hay ejemplos muy interesantes. Vimos también, y acá me quiero referir un poco a un efecto colateral positivo de empezar a ahondar con el tema de áridos, con los relaves mineros, que tiene que ver con que la industria de áridos provoca también daño. Vimos en agosto pasado en las cuencas, particularmente el Cachapoal, que lo estamos estudiando en la Universidad de Frudaña, cómo se desbordó completamente el río, dónde operaban las empresas de áridos. Entonces también tenemos un contrapunto que ofrecer desde el punto de vista de un ámbito muy positivo. O sea, podemos integrar una industria que hoy día opera en las cuencas del río con impactos muy significativos en momentos climáticos extremos, con una oportunidad de valorizarnos, entendiendo de que esta organización tiene mucho de tema económico-logístico, de que tiene también un desarrollo por complementar en términos de especializaciones técnicas, variación de productos, pero del catastro que hemos realizado nosotros, hay por lo menos 100 emprendimientos, 100 desarrollos de investigadores, profesores, muchas universidades de Chile que valorizan los residuos, que hacen muchas aplicaciones en el ámbito de la construcción y otros sectores. Entonces, es bien bonito cuando eso se integra con la comunidad, con el territorio, con los emprendimientos locales, con la gestión territorial, con el desarrollo de proveedores locales, desde una perspectiva que pasa a ser, que originalmente es un problema, y pasa a ser una oportunidad concreta, participativa y transparente. Jorge, ¿qué piensas sobre esta perspectiva de sí, bueno, sustentabilidad social, digamos? Claro, claro, voy a siempre estoy diciendo lo mismo, no conozco tanto el caso de la industria, pero evidentemente sí, tangencialmente y directamente me ha tocado conocer el impacto de los pasivos en la percepción que tienen las comunidades y las mismas industrias, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de los relaves, que es ultra conocido, y cómo se gestiona, por ejemplo, el riesgo asociado a, y ese riesgo también tiene que ver con gestionarlo con la comunidad y con metodologías de participación que ya existen, los principios no sé si el marco de Sentai, me acuerdo que trabajamos alguna vez del tema de la gestión del riesgo, y el tema de la escoria lo mismo, porque ahí no es poco habitual encontrarse con montones grandes de escoria en distintas ciudades de Chile, y generalmente en zonas, las denominadas zonas de sacrificio, y ahí, claro, hay una oportunidad perdida, porque lo que estamos hablando hoy día, o sea, si uno aplica estos principios de economía circular y de facilitación del uso, son cuestiones que se podrían solucionar más rápidamente, y la gente, digamos, podría ser más educada, no se entiende que son mal educados, sino que prefiero que sea educada en lo que implica, por ejemplo, tener residuos o pasivos mineros cerca, donde muchas veces hay una como toxicología intuitiva. Eso es un término que acuñó un experto en regulación, se llama Cass Sunstein, un gringo, que ha trabajado mucho el tema de la regulación del riesgo y de materias ambientales. Fue el asesor regulatorio de Obama, de hecho, y claro, muchas veces las regulaciones, las comunidades presionan por regulaciones que son inefectivas y que no son costo efectivas porque existe una mala percepción del riesgo, en este caso una toxicología que no es real. O sea, pensando, por ejemplo, que las escorias son residuos peligrosos que pueden afectarlo de tal o cual forma, o viceversa, a veces el riesgo está subestimado. Entonces, ahí hay otro mundo por explorar y muchas veces nuestro Estado y nuestro sector privado cuesta mucho que se articule respecto a estos desafíos más bien de futuro, digamos. Y para terminar, digamos, obviamente tenemos ya obligaciones mucho mayores desde el punto de vista de los principios de participación, considerando la reciente ratificación del Acuerdo de Escazú, que quizás no ha sido todavía tanto tema, pero obviamente es un tratado autoejecutable, es decir, se ejecuta desde el hecho que se ratifica, sus principios valen como normativa nacional,
y ha establecido derechos de acceso a la justicia ambiental, derechos de acceso a la información ambiental y derecho a la participación en la toma de decisiones. Entonces, ya no se trata solamente de cuestiones que son más bien cercanas a la responsabilidad social empresarial o al trabajo comunitario, sino que también son obligaciones normativas emanadas de un tratado internacional vigente y ratificado por Chile. También, aprovechando que estamos aquí con tremendos especialistas, preguntarle, yo tengo la duda, digamos, deberíamos tener una mirada también desde la perspectiva de los instrumentos, las regulaciones, pensando en la diferenciación en el tamaño de la industria, porque seguramente Víctor tiene la experiencia para decir, mira, las empresas de la gran minería en nuestro país, indudablemente esto de la circularidad lo tienen a nivel de políticas, procedimientos, protocolos, ya han ido avanzando, pero ¿cómo ven esto de la perspectiva de la mediana minería, por ejemplo? Y qué duda acá respecto de la pequeña minería que están allí batallando en el frente, buscando, identificando más bien recursos, avanzan, pero claro, este es un tema que probablemente la distancia que ellos tienen sobre estas problemáticas en términos de generación y gestión sobre los mismos residuos, sobre ellos deberíamos tener una mirada diferenciada a propósito de instrumentos, en fin, de la mirada del Estado hacia ellos. ¿Qué piensan sobre esa? Siempre es una temática que surge, ¿cierto? Hacia cuando hablamos de la industria. Yo, Patricio, ahí comparto ese diagnóstico. Tenemos que diferenciar el animal. Así que ustedes son muchos animales, son heterogéneos. La gran minería, diría que tiene hoy día sistemas de gestión de relaves por su envergadura, acorde con los desafíos que ha tenido la industria a nivel global. O sea, no olvidemos que todas participan en el ICMM. Claro. El ICMM sacó un marco normativo de gestión de relaves, estándares que son aplicados a nivel mundial, independiente de tu localidad, de tu región geográfica. O sea, ahí hay por su envergadura, por las leyes que estamos trayendo también, que van cayendo recientemente, aquí hay un tema muy complejo de aplicar la circularidad. Tal vez podemos compactarlo mejor, podemos aplicar tecnologías que se hidraten, que manejemos mejor gestión hídrica, pero hay un desafío fundamental. O sea, las leyes van cayendo, los relaves van creciendo. Eso es, la gran minería evidentemente ocurre. Sin embargo, cuando entramos ya a un nivel ya más de mediana y pequeña minería, ahí hay una oportunidad en concreta, sobre todo con lo nuevo. Yo creo que acá nosotros tenemos que provocar también al marco regulatorio, provocarlo de una medida circular. O sea, si yo parto con un proyecto, con una concentradora, por ejemplo, y visualizo la oportunidad de no generar relaves, sino que básicamente generar un subproducto que es un árido, que va a la construcción, hecho y derecho, clasificado, con clientes, empezó como a generar una innovación que cuestiona y empieza como a romper las fronteras que nosotros por formato de layout productivo hemos generado siempre. Nosotros concentradora, relave, y eso puede perfectamente generar un subproducto si es que lo manejamos desde una concepción, desde el inicio, bajo una lógica distinta. Y eso se puede dar en la pequeña y en la mediana minería sin duda. Y en ese sentido, habilitar pilotaje, ¿no es cierto? Proyectos demostrativos que den cuenta en terreno y en la práctica que esto es factible para permitir el escalamiento en el tiempo y empezar a tomar esto de una envergadura mucho mejor, pero con pruebas reales, con palpar este producto y entender, y que entendamos todo, ¿no? Yo entiendo, la salud, por ejemplo, debe tener la mejor intención del mundo de cuidar la salud de las personas, no me queda duda. Pero también es importante que se exponga, que se habilite, que entienda de que esto es transformacional, de que estamos nosotros con tecnologías muy disruptivas en términos de mejoras de cómo se han hecho la minería hace los últimos tiempos, hacia el futuro. Hay mucha minería de precisión hoy día, hay reactivos completamente sostenibles en términos de su composición. Por lo tanto, tenemos que actualizarnos y quedarnos pegados con la legislación del año 2003 me parece a lo menos sobre precautorio. Y en ese sentido, la invitación a que abramos una nueva página participativa, sin duda, con varios actores, entre ellos los principales que permiten mirar la pequeña y mediana minería, que es un nicho que hoy día está relativamente bajo un poco difícil de que crezca. Sabemos que tiene una situación de crecimiento bastante desafiante en la actualidad, pero con muchas oportunidades, que generemos nosotros la oportunidad con ellos de probar efectivamente estas nuevas oportunidades que tenemos y que estamos viviendo desde el mundo tecnológico fundamentalmente en la actualidad. Jorge, ¿qué piensas sobre esta caracterización, digamos, a veces
siempre desde la perspectiva de la autoridad ambiental, ahí un poco recordando tus Sí, antiguas posiciones. La verdad que cuando uno habla con la autoridad ambiental y empieza a tratar de explicar esta diferenciación de tamaño, digamos, y características y los impactos, en general la autoridad no, ambiental totalmente, sí. más bien Pero, se aleja y dice, no, aquí queremos regular esto para todo, digamos, no nos claro, interesa lo el que pasa tamaño. es que, claro, tenemos ahí un tema de diseño institucional, como una de las cosas terribles es que, claro, toda la institucionalidad, ya sea minera o ambiental, está diseñada fundamentalmente por abogados o abogadas, entonces eso es muy malo. Siendo yo abogado, digo, esto es muy malo y además muy decimonónico, como dice, porque nosotros, mira lo que está pasando con Contraloría, que está perfecto el tema de la licencia, ¿no? Todo bien, digamos, pero Contraloría como la espada de Damocles que pende sobre la flexibilidad que pudiesen tener las distintas instituciones para asumir situaciones distintas. Obviamente no es lo mismo tramitar, incentivar, facilitar proyectos pequeños que proyectos gigantescos, de hecho los grandes proyectos mineros fueron los que trajeron las regulaciones ambientales más exigentes a Chile, que venían de experiencias mucho más desarrolladas en ese sentido, pero claro, no tenemos incentivos alineados para favorecer esas distinciones, tener esa mayor flexibilidad, esa como vocación de habilitar estos proyectos de los que hablaba Víctor. Entonces, eh, es imposible no estar de acuerdo con eso, pero también es difícil visualizar cómo poder asumirlo, porque es una tarea bien titánica, pero bueno, ya estamos dándose unos pasos, probablemente a través de estas reglamentaciones, como dice Víctor, no se trata tampoco de una mala fe, ni mucho menos de los reguladores, porque cada uno tiene sus competencias y sus ámbitos de acción, pero hay algo que hay que romper para que esta cuestión fluya y pudiesen haber normas que se apliquen de forma flexible, no solamente en términos de minería, digamos, pequeños y medianos o grandes, sino que también en otros proyectos. Y claramente el sistema, por ejemplo, de permiso de evaluación de impacto ambiental debiese mirar distinto a los proyectos pequeños que a los proyectos grandes. Porque los costos de transacción y los costos económicos de estos procesos son enormes. Entonces, yo a veces pienso solamente que las empresas con mucha espalda financiera se pueden meter a evaluarse y tramitar y cosas así, porque hay que gastar mucha plata en estas cuestiones. Y eso está bueno para nosotros que nos dedicamos a eso, pero al final está bastante malo porque no termina poniendo la cuestión de cabeza, no debe ser así, no tiene racionalidad lógica, digo. Muy de acuerdo con Jorge, le pegó el clavo, ¿eh? Yo creo que ahí hay un temazo. Y un poco siguiendo bueno, hay varias cosas que incluso preguntas que están en el Sí, chat. que ahora vamos a ver. Lo que ocurre en Alemania, ocurre en Japón, ocurre en China, ocurre en Corea, entonces ocurre en España. Entonces, acá nosotros tenemos algo que aprender y tenemos que estar suficientemente como abiertos a tomar esas prácticas que son fundamentales y las escorias no la podemos enterrar debajo de algo, tenemos que reciclarla, tenemos que aprovecharla, tiene mucho valor. Y me refiero a las que están hoy día disponibles, que son cientos de millones de toneladas que no sabemos qué hacer y que, así como están, tenemos una exposición que no merece ni el medio ambiente ni las personas. Lo otro relevante es mirar esta lógica desde una perspectiva ciclovía. Cuando hablamos de reciclar o circular un relave, obviamente están los elementos de valor, los elementos críticos, los minerales. Hay una segunda derivada relacionada con bueno, todo lo árido. Está el tema de fertilizantes que se ocupa, porque hay mucha innovación relacionada con esta mezcla con minerales y orgánicos que genera fertilizantes. Y terminamos con una remediación, con soluciones basadas en la naturaleza, con todo un ámbito de especies que logran básicamente remediar lo que ocurrió. Entonces, hay un ciclo súper atractivo que hay que habilitarlo, y la forma de habilitarlo es diferenciándolo, entregando oportunidades fundamentalmente a los relaves abandonados, de que se valoricen, de que puedan tomar esta circularidad, este ciclo de vida que mencioné, generando oportunidades y casos de éxito que al final del día van a extrapolarse, van a crecer y van a permitir que nosotros estemos a la altura de un país minero. Eso es clave. Tenemos ese desafío que es fundamental y es tarea de todos. Uy, estamos llegando al término, se nos pasó muy rápido, a mí fascinante el tema y muy entretenida también, obviamente, nuestra conversación. Hay una pregunta que hace Sebastián acá, Sebastián Sandoval Silva, dice, ¿está previsto algunas modificaciones a la ley RED que puedan considerar nuevas categorías? Habla de categorías de residuos o incentivos a la recuperación. No sé, Jorge, si tienes
alguna información sobre propuestas en Sí. curso, digamos? No, creo que a mediano plazo no. O sea, lo que acaba de ser declarado como producto prioritario son los textiles, Los que no están en los 6 textiles, productos prioritarios originales del artículo 10. Pero el artículo 10 lo deja súper abierto a que cualquier producto puede transformarse en producto prioritario de la red. Pero respecto al incentivo a la recuperación, no, pero también podría explorarse a través de los reglamentos, si hay forma. Se supone, por ejemplo, que en envases y embalaje, se supone que los envases, por ejemplo, plásticos que son elaborados con material plástico reciclado, pagan menos tarifa que los envases de plástico virgen, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese tipo de incentivos sí los tienen. No sé cómo han funcionado, yo creo que todavía no han incidido casi en nada, pero sí es posible. Por ejemplo, en Francia, yo sé que los residuos de la construcción y demolición son parte de la red. Y ahí, por ejemplo, hay incentivos a reutilización, pero respecto a temas minerales, que yo sepa, no. Perdona, Sebastián, voy a darte alguna buena noticia, pero no tenemos ninguna. Tal vez no en el marco de la nueva, pero hay un poco incorporar de que sí se está trabajando. Creo que hay harto en normas técnicas del INN, el manual de carretera, flexibilizar el sistema de evaluación de impacto ambiental, la ley de cierre faena. Por ahí se están haciendo cosas, que creo que al final se van a articular, pero que requiere más profundidad, más apoyo y también visibilidad, claridad de brechas, claridad de barreras, claridad en ese ámbito para unir fuerza y tener una exposición de los desafíos con su jerarquización. Y no está todo marcado en la ley RED. Yo creo que también hay un contexto normativo que es importante de analizar y complementar. Perfecto. Muchas gracias. Yo por mi lado agradecerles su tiempo, interés, cómo han ido colocando puntos de reflexión, debate y bueno, y de agenda próxima, en realidad, con optimismo, con ganas. Yo creo que este es un tema que nos abre tremendos desafíos, creo que el país lo requiere, digamos, sin duda alguna. Y además yo creo que cada vez más hay mejor y mayor capacidad instalada, de personas, profesionales, recursos. Así que creo que estamos en un momento, yo lo siento con bastante optimismo, digamos, en abordar esto y desde luego si se dan las reformas más institucional que de algún modo hemos estado gozando, creo que también sería un gran paso. Así que agradecerle. Carlos, tú haces el cierre, entiendo. Gracias, Jorge, gracias, Víctor. Encantado, Patricio, gracias a ti. Gracias a ustedes, sí, muchas gracias por la invitación, por el espacio. ¿Buscas información relevante para la toma de decisiones en minería? Netmin es la primera red de profesionales de la minería y el principal ecosistema colaborativo del sector. Más de 8.000 usuarios y las más importantes compañías y proveedores del sector ya son parte. Inscríbete en netmin.cl.